Soy geógrafa y socióloga. Sí, en doctorado, de doctorado socióloga. Y de origen, de licenciatura, geógrafa urbana. Hablar de espacio público significa hablar de procesos, de relaciones, de prácticas sociales, de interacciones entre unos y otros, diferentes y antagónicos, desiguales y diversos. En ese sentido, hablar de espacio público es hablar de la ciudad. Y considero que el espacio público hace ciudad, pero también es producto de la ciudad que hace espacio público. El concepto de espacio público es un concepto polisémico, de significados múltiples. No hay un solo significado, porque de hecho el espacio público se construye a partir de una red conceptual, asociado a pueblo, a ciudadanía, a sociedad, a instituciones, a Estado, a cultura. Entre otras categorías que se han transformado históricamente, pero que se han transformado también, sobre todo en las últimas décadas, con la transformación de la ciudad y del espacio público. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía o qué significa ser ciudadano? ¿Desde dónde, no? Porque dos conceptos específicamente asociados a lo público como proceso que se construye a partir de relaciones, de formas asociativas, son democracia y ciudadanía, sobre todo en las últimas décadas. Sí se puede establecer con el riesgo de caer en una visión esencialista en la transformación de lo público. Lo que podemos decir es que históricamente se ha transformado, impulsado por procesos de cambio social, cultural, espacial, urbano. ¿Sí? En el siglo XV lo público se entendía como bien común. De hecho, hay una tradición en las formas organizativas con relación a la espacialidad urbana que les llamaban los comunes, que eran espacios que gestionaba la propia comunidad. Se fue transformando a lo largo de 5 siglos, pasando por distintos significados, pero en la actualidad podríamos decir que se cruzan distintos significados al hablar de lo público. Se cruza su esencia de bien común, hablar de bienes comunes, que de hecho se habla vinculado a las formas de organización de estos bienes comunes. Hay tales cosas como bienes comunes en la actualidad, que son, por ejemplo, el agua, el aire, la tierra como referente cultural, pero también la tierra como referente productivo. Por ejemplo, en el caso de México, los pueblos originarios en la ciudad tienen como referente la tierra, como lugar social y simbólico. ¿Sí? Entonces, hablar de lo público, históricamente, podemos hacer una cronología de sus cambios, pero actualmente, en el caso de Iberoamérica, se habla de lo público en su acepción como lo que es del pueblo, que tiene que ver con la palabra pueblo, con lo que es de todos y todas y para todos y todas. Parece así como un ideal de lo que, como en una sociedad diversa, heterogénea, diferente, puede hablarse de lo que es de todos y para todas. Bueno, quizá el aire que respiramos, muy obviado, puede ser de todos y todas. El agua como derecho humano, como bien público, pues hablamos de que puede ser de todos y todas. Fluye
en forma subterránea y hay un acceso marcadamente desigual a ese recurso, el suelo, como bien público. En fin, históricamente se ha transformado. Sin embargo, quizá la pregunta sería, si lo público se construye como un proceso relacional, ¿cómo son esas relaciones actualmente? ¿Cómo son esas relaciones y prácticas de sociabilidad, de conflicto, de cooperación, de solidaridad? Eso ha cambiado en esencia, ¿no? ¿Cuál es el contenido de ser ciudadano? También ha cambiado en términos de prácticas de la ciudadanía como práctica social, cultural, pero también como derechos que se han ido reclamando históricamente. Entonces, en efecto, es distinto. ¿Cómo ocurren esas relaciones que construyen a lo público? ¿Cómo ocurren esas prácticas sociales y culturales que le dan sentido? En ese sentido, sí han cambiado profundamente las formas asociativas. Hemos pasado a una secularización de la sociedad, a una individuación en las prácticas, y lo público podríamos decir que es esencialmente colectivo. Cuando hablamos de lo público como espacio de relación, hablamos de lo colectivo. Las transformaciones urbanas asociadas a procesos de fragmentación de lo público, en la construcción de lo público, podríamos señalar que un rasgo es la fragmentación como espacio de relación y de comunicación entre unos y otros. Existe, pero existe de manera fragmentada. Otro fenómeno que cruza la revalorización de lo público como rostro, como representación de la ciudad que vivimos, es la desigualdad en el acceso a la ciudad. Quizá lo público, como ningún otro lugar en la ciudad, haga visible la convergencia de la diferencia, de las exclusiones y de las fragmentaciones urbanas. Pero también hace visible la diversidad cultural que confluye pues, en las calles, en las plazas, en los espacios semipúblicos de reunión como son los cafés, los espacios culturales, en fin, los parques, los espacios físicos sociales, me estoy refiriendo, porque obviamente podemos considerar también que se ha abierto con los cambios, la revolución científica tecnológica a partir de los años 70, 80, pues también abre la posibilidad del desarrollo real del espacio público cibernético, del ciberespacio y las relaciones de sociabilidad y conflicto que se han venido desarrollando y que de alguna manera reproducen en términos virtuales las relaciones que se construyen en los lugares que habita la gente y que tiene un repertorio muy amplio de interacciones que lo construyen, ¿sí? Bueno, en las ciudades latinoamericanas podríamos pensar en el Estado, que ha cambiado la relación Estado, sociedad, territorio en el mundo occidental, pero también particularmente en América Latina. Lo público estatal ha sido protagónico y se ha trasladado a formas de construcción de lo público autónomo. Pero bueno, está la ciudadanía, la sociedad civil, los actores políticos, institucionales, como los partidos políticos, la clase política vinculada a la clase económica, que son actores hegemónicos que intervienen en la construcción y reconstrucción de lo público,
como espacio social, simbólico, político y también como lugar de relación. Están los actores de las economías ilegales que han cobrado cada vez mayor protagonismo en lo que ocurre en el espacio público y en el cómo ocurre. Sí, porque como te decía hace un rato, es importante pensar en lo público no como algo fijo, sino como algo que se transforma al cambiar los contextos microlocales y más amplios también, regionales y globales en los que se construye. Sí, entonces hay nuevos actores que intervienen en la construcción de lo público como espacios de relación y en la vida pública misma que construyen estos actores. Pero podemos hablar de los actores comunes, de la sociedad no organizada, de la ciudadanía, que construye la experiencia urbana en relación con lo público, ¿no? Las personas, los colectivos que toman el transporte público, que usan las distintas formas de movilidad, que establecen relaciones y encuentros a través de la mirada, de los pasos, de los movimientos corporales, de las cautelas para conducirse en la ciudad frente a las formas de inseguridad y de violencia real y simbólica que cruzan actualmente, las formas de relación y de construcción de los lugares públicos y del espacio público. Quizá como ningún otro lugar, lo público expresa la relación entre cuerpo y ciudad. Sí, el Estado y los gobiernos locales han jugado un rol protagónico en la privatización de lo público a través de las políticas urbanas, a través de vínculos de asociación público-privada que se pusieron de moda desde los años 80 en distintas ciudades del mundo occidental, en Iberoamérica, y que entraron como modelo a las grandes capitales de América Latina. Han jugado un papel los gobiernos locales, pero también las instituciones responsables de la gestión y de la planeación urbana, que han modificado la idea de planeación y han modificado las normatividades y las leyes, y con eso han abierto posibilidades a formas de incorporación de espacios previamente públicos a formas privadas de uso, de gestión y de segmentación de los públicos usuarios también. Esa es otra línea muy importante. Digo, estamos hablando en forma esquemática de lo que ha ocurrido. Pues en términos generales sí se puede identificar una tendencia hacia la privatización de los espacios públicos con particularidades que se construyen o dan especificidad a cada ciudad, ¿sí? Dependiendo del tipo de gobierno y del proyecto de ciudad, en lo político, en lo cultural, en lo urbano, hay tendencias también a la regulación de lo público. No es lo mismo hablar de ciudades como Quito o La Paz que hablar de la Ciudad de México y los procesos de expansión urbana y de cambio en lo que significa el espacio público para distintos sectores, o de Buenos Aires, ¿sí? Entonces hay una tendencia
más a la privatización que a la regulación de lo público, pero ahí abriría toda una discusión porque ¿qué significa regular lo público? ¿Lo público para quién? Porque, bueno, podemos regular lo público para la gente poniendo cámaras y entonces introduces formas de control social del uso de lo público. Entonces, pero regular lo público para las apropiaciones privadas y mantenerlo como espacio abierto, accesible para la ciudadanía es otra cosa. Entonces habría que ver a qué nos referimos cuando hablamos de regulación de lo público y preguntarnos actualmente de quién es lo público como espacio de relación, qué procesos, como preguntabas, convergen en lo público y qué tendencias se están imponiendo. Entonces decir, bueno, hay regulación, es decirlo muy general. Demandar la regulación de lo público también tiene un riesgo de caer o de apoyar políticas de control social que limiten las libertades en el uso de los espacios públicos. Porque también podríamos decir, y es cuestión de enfoques, que lo público es el espacio donde converge necesidad y libertad y que hace visible estas dos dimensiones, ¿no?, de la vida urbana. Entonces es difícil pensar en su regulación entendida como control. Sí, desde luego, nuevamente en términos generales, pero el consumo nos acerca, nos permite participar en lo que la sociedad produce. Y en la actualidad, la vida urbana, el uso de los espacios públicos, semipúblicos, de reunión, con toda su diversidad, pensando el espacio público como lugar de relación, desde luego está asociado, mediado y en muchos casos protagonizado por el consumo. Sí. Sin embargo, bueno, quizá esta mediación del consumo es un elemento de diferenciación social, porque todos consumen, pero los distintos grupos que consumen lo hacen de manera distinta, y ahí entra el tema de las prácticas sociales que construyen espacio público vinculadas a formas de consumo muy diversas, ¿sí? Consumo cultural, entonces, pienso que es difícil encontrar un espacio público, a excepción quizá de la calle, pero no en un sentido completo, donde no esté vinculado el uso público o la diversidad de usos públicos con la oferta, con ofertas de consumo muy diversas. Y de ahí la tendencia a la mercantilización y asociada a la masificación de los espacios públicos, sobre todo los espacios públicos centrales, tradicionales o modernos, históricos, por ejemplo, la tendencia a la masificación y mercantilización de los centros históricos pues es evidente, pero también las centralidades modernas. La ciudadanía pensada como concepto requiere espacio público. Y los dos conceptos articulados son conceptos que en la realidad se construyen de manera conflictiva. Abrir espacios públicos y construir ciudadanía implica batallas por la apertura de espacios de inclusión para diferentes. Pero bueno, ¿qué significa ser ciudadano en una ciudad que ha cambiado? Fernando Carrión mencionaba eso muy claramente en su conferencia de ayer, que ha pasado de las migraciones campo-ciudad
cuando las ciudades eran sedes del desarrollo industrial y de procesos de urbanización y de modernización acelerada, a ciudades con migraciones internacionales, donde las migraciones son más complejas y las inclusiones de aquellos migrantes rural-urbano pues han cambiado porque ya acabaron de... En la Ciudad de México siguen llegando personas del campo a la ciudad, pero ya esas migraciones son hacia ciudades medias, eso es real. Pero aquellos migrantes que llegaron del campo a la ciudad, fundamentalmente se establecieron en asentamientos irregulares, que después se transformaron en colonias populares, periféricas y subalternas, y siempre tuvieron una posición de subalternidad frente a la ciudad formal y frente a los espacios hegemónicos. No es tan dual ni tan dicotómico, pero por ejemplo en el caso de la Ciudad de México el 60% de la urbanización es popular. Es difícil hablar de espacio público sin ciudadanía en términos del pensamiento situado en la modernidad occidental. Podríamos hablar de distintos tipos de ciudadanía y es difícil hablar de espacio público sin ciudadanos y de ciudadanos sin espacio público, sin espacios públicos de expresión, de relación o de poner en práctica lo que significa ser ciudadano. Y yo pensaría que las dos categorías se están resignificando frente a realidades que tienden a debilitarlas y a degradar el sentido de lo público y del ser ciudadano como relación de pertenencia con un lugar y con la ciudad, no como repertorio de derechos y deberes o de obligaciones, sino como práctica social que ocurre en los lugares reales y virtuales. Yo pienso que se han generado cambios muy profundos en el último medio siglo, pero quizá en las últimas 3 décadas que marcan el cambio del siglo XX y el inicio del siglo XXI. Esos cambios tienen que ver con el incremento de una parte de la polarización socioespacial, donde se han enfatizado las divisiones espaciales como expresión de las desigualdades urbanas y de las injusticias espaciales. Espacialmente, en la construcción social del espacio ha habido cambios que han creado nuevas fronteras reales y simbólicas, que han debilitado las formas de acceso, las diversas formas, porque no hay una sola forma de acceso a la ciudadanía y no hay una sola forma, como lo entiendo yo, de ser ciudadano o ciudadana, pensándolo como relación de pertenencia a la ciudad, a una comunidad, al lugar como referente de identidad. ¿Sí? Entonces ha habido cambios que tienen que ver con formas de exclusión materializadas en desplazamientos reales de grupos en condiciones de desventaja social, pero también de pobres urbanos, hacia las periferias, ya no donde se delimitan las grandes ciudades, sino más allá, hacia las zonas metropolitanas, hacia los espacios megalopolitanos, y también hacia afuera de los propios países, hacia otras regiones. Las migraciones están ahora de dentro de las grandes ciudades hacia los espacios que se encuentran del otro lado de las fronteras nacionales de distintos países, ¿no? En el caso de México, bueno, hacia Estados Unidos y Canadá, pero también las migraciones de Centroamérica, de Guatemala y de El Salvador hacia México,
que tienen como destino Estados Unidos, pero que también tienen como destino distintos estados de la República. ¿Qué condiciones de ciudadanía tienen estas poblaciones que representan éxodos migrantes para encontrar mejores condiciones de vida o en busca de mejores condiciones de vida? Y en ese trayecto, bueno, podríamos decir que estamos hablando de ciudadanías en condiciones de vulnerabilidad y de exclusión. Podemos partir de que hay un acceso desigual al espacio público. Y aquí entraría el tema etario y también el tema de género. Sí, hay un tema de género, de la desigualdad de género en el acceso al espacio público, pero también en el riesgo que implica tener acceso a los espacios públicos, por ejemplo, pensando en los espacios de movilidad cotidiana como es el metro, el transporte público, lo que implican las relaciones entre unos y otros, donde hay formas de hostilidad y de formas muy diversas de violencia de género, pero también en la desigualdad a los espacios públicos que marca las trayectorias de unos y otros cruzadas por responsabilidades y rutinas cotidianas que tienen que ver con el uso del tiempo. Hay una tendencia, hay una realidad más que tendencia al empobrecimiento del tiempo disponible de las personas. Y ahí las mujeres son representativas de ese empobrecimiento del tiempo libre, porque realizan múltiples dimensiones que tienen que ver con los cuidados de otros y de otras. Familiares, que pueden ser desde hermanos, padres, hijos, parejas, maridos, y al mismo tiempo realizar actividades que tienen que ver con su inserción en el espacio público, a partir de actividades de estudio, de trabajo, de participación social y política. Sí, ahí es una primera forma de desigualdad. En el espacio público que muestra una forma de urbanismo en la que ha sido protagónico el espacio público, los espacios públicos diseñados para actividades masculinas o con un sesgo más orientado hacia los usos masculinos, hacia los hombres, porque fueron los primeros que estuvieron incorporados a temas de trabajo, porque el diseño urbano está hecho en buena medida, ahora está cambiando por una mirada masculina de arquitectónica y de diseño urbano, y por formas de urbanismo que podríamos decir que son formas de urbanismo incluyente. De ahí demandas recientes de impulsar un urbanismo con enfoque de género, que sería un urbanismo más incluyente, donde tendrían espacio todos y todas de edades distintas a tener un acceso más equitativo, menos desigual a la ciudad. De otro lado está también el tema de los jóvenes, y es un tema muy general, porque qué significa ser joven y ciudadano en una ciudad como esta, pero podríamos hablar de los jóvenes en los barrios populares y su acceso a la ciudad, su oferta de espacios públicos. Bueno, los espacios públicos barriales, los pueblos originarios y urbanos en la Ciudad de México, las zonas donde están establecidas y se despliegan las grandes unidades habitacionales que se empezaron a construir desde los años 60, bueno, se distinguen por una gran carencia de espacios públicos, donde la calle es protagónica de todo.
lo que puede ocurrir. Y ahí, pues las relaciones entre los y las jóvenes se desarrollan en estos espacios con una carencia de oferta cultural, de oferta de lugares de relación, donde los cines más cercanos muchas veces se encuentran a 1 hora de distancia y es costoso el transporte, sí, y donde hay una disputa por el lugar común, como es la calle, y que estas disputas tienen contenidos de violencia real y simbólica que presentan realmente el drama de ser joven y ciudadano en ciudades como las nuestras, de dimensiones metropolitanas, que cuestionan el desarrollo de un urbanismo y de una modernización excluyente, que dejó fuera, en efecto, otras formas de hacer ciudad y las dejó carentes de una serie de servicios y bienes públicos que han estado o que se han brindado a las localidades y a las zonas centrales de la ciudad. En este sentido, podríamos decir que tanto el urbanismo como la ciudadanía se construyen a partir de un carácter de clase concreto. En ciudades como las nuestras, digamos, todos son temas a debatir, pero particularmente el espacio público, en el curso, pensando en el siglo XX o posterior a las guerras en distintas ciudades, tiene un carácter de clase concreto. Y también un carácter de género muy específico en términos de las formas de uso y de apropiación de la ciudad para unos y para otros. Y no hablemos de los niños y niñas, que también es otra vertiente en términos de espacios públicos para la infancia o para las infancias, igual que espacios públicos para las distintas juventudes. Y ahí entra el tema de la privatización, porque también han proliferado espacios públicos de carácter privado que clases medias altas, en este sentido privilegian espacios semipúblicos de reunión, como es el caso de los centros comerciales. Ahí el consumo es protagónico y definitorio. No obstante, que hay poblaciones que usan los centros comerciales como lugares para estar o para compras menores, pero siempre hay como la práctica del consumo en el uso y apropiación de estos espacios, que originalmente fueron creados en un sentido estricto para el consumo y menos para la recreación, pero que poco a poco, a partir de los usos que le ha venido asignando la gente, la ciudadanía y las formas de apropiación, se han abierto a usos públicos de grupos que no necesariamente tienen un nivel alto de consumo. Pero yo me atrevería a decir que todos consumen. Puede ser un helado o un refresco, o van a haber un consumo a través de la mirada, ¿no? Como un autor señaló, cuando aparecen las primeras tiendas departamentales en las grandes capitales del siglo XIX, pues era el lujo democratizado, porque la gente va a ver. Es un consumo aspiracional. Aquí me pones a pensar en que hay una intención, más que de regulación, de control de lo público, como espacio ciudadano, pensado como espacio de la ciudadanía, hasta en las formas de consumo. Y en ese sentido, bueno, pues sí hay una segmentación de públicos que usan los lugares comunes y consumen en ellos, ¿no? De las zonas centrales a las zonas periféricas, y hay una diversidad heterogénea de prácticas, y pensando en los espacios públicos como lugares de relación. ¿Sí? Al inicio, cuando empezamos esta entrevista, bueno,
cómo puede ser de todos y todas en un contexto tan conflictivo, desigual, precisamente por eso, ¿no? Porque es el espacio, si lo pensamos como espacio de conflicto, que se construye a partir del conflicto, por pertenecer. Enfrentan la estigmatización, discriminación, como ideas o concepciones que orientan la manera de mirar la diferencia. Por eso pienso que es importante reconocer el espacio público, porque es el lugar donde puede construirse la convergencia de una política de la diferencia a partir de programas y acciones, pero sobre todo a partir de la construcción de una cultura cívica común entre diferentes, ¿no? Significa cambiar miradas, ideas y prácticas institucionales y de la misma sociedad también. Pues no lo sé, eso estaría por verse. Me parece muy buena la pregunta, pero es muy amplia. Y no quisiera caer en una respuesta que represente un desencanto ante los grandes y pequeños problemas que estamos experimentando. Pienso que hay experiencias muy valiosas en América Latina donde las luchas y los movimientos sociales populares han logrado incidir, cambiando, transformando el marco legal y las relaciones entre instituciones y sociedad, abriendo espacios de un mayor reconocimiento a sus necesidades y demandas. Quizá por ahí sería más bien cómo construir un horizonte común o cómo construir propósitos comunes entre diferentes. Y eso realmente yo pienso que es posible, pero es algo que se construye, que no está dado. Y que el gran desafío es realmente abrir espacios de deliberación y de debate entre diferentes, que es un poco revertir, porque a lo mejor si nos sentamos a platicar entre quienes pensamos con identificaciones y convergencias, pues nos vamos a poner de acuerdo más o menos, pero ¿cómo construir propósitos comunes entre diferentes para disolver esas fronteras que fragmentan la comunicación y la inclusión de unos y otros, y cómo desmantelar los prejuicios y los estigmas que han crecido precisamente por estas fragmentaciones urbanas? Yo creo que es posible, hay que ponerlo en práctica. Hay experiencias participativas, por ejemplo, se han creado distintos espacios que les llaman escuelas de participación ciudadana, talleres donde participa la gente. Pienso que volver a lo local como espacio de participación y darle su valor, obviamente sin caer en localismos, puede abrir espacios público-políticos entre diferentes en torno a un objetivo común, que en este caso sería este universo común y compartido que es la ciudad y el espacio público. Yo creo que son los nuevos espacios públicos, sí, son espacios públicos
que se han ampliado, que han sido grandes proveedores de información de todo tipo, verídica y no verídica, ¿sí? Que convocan a reuniones a través de redes en el ciberespacio, pero que en muchos casos se concretan en el espacio de lugares. Hay experiencias muy diversas de construcción de lo público en el ciberespacio. Yo pienso que tiene una incidencia muy importante en la construcción de lo público político, de lo público como espacio de relación. No sustituye a lo público como espacio de lugares. Sin embargo, quizás su poder y su autonomía y la libertad de los espacios públicos, de los ciberespacios virtuales, es mayor que las libertades que se construyen en los espacios públicos reales, en los lugares. Sin embargo, pensando en que había una tendencia a la polarización del ciberespacio público con el espacio público histórico, que es la ciudad, realmente lo que estamos observando es una tendencia a la conexión entre el ciberespacio público a través de formas organizativas y de convocatorias de nuevas formas de resistencia con el espacio público real donde habita la gente, ¿no? Eso pensando en las formas de cooperación y en las solidaridades, porque finalmente también el ciberespacio se ha transformado en un espacio donde se construyen redes sociales negativas, formas de riesgo y violencia. Y bueno, hay una dimensión que degrada las relaciones entre unos y otros, ¿no? Pero estamos hablando del espacio público de participación, de relación, de resistencia ante los efectos excluyentes y fragmentadores de los procesos globales, ¿no? Que se producen en los lugares que habita la gente. En ese sentido, hay una tendencia a la vinculación de estas dos dimensiones del espacio público. Fue pausado como sugeriste.